que consiste en un procedimiento altamente especializado. Hablamos de 3 etapas. La primera etapa es la preoperatoria. Pre quiere decir antes, ¿verdad? Preoperatoria. Es preoperatoria mediata y preoperatoria inmediata. En cada una de estas, la enfermera realiza diferentes funciones y actividades. El trabajo es en equipo, pero la enfermera tiene funciones específicas, ¿de acuerdo? Lo cual vamos a mencionar. A ver, pasamos. Ahí dice intervención del profesional de enfermería en las diferentes fases de la intervención, ¿no? Intervención quirúrgica es un procedimiento altamente especializado, como dije, que se realiza con fines terapéuticos y de diagnóstico. ¿Para qué se interviene? ¿No es cierto? Con fines terapéuticos, quiere decir, si un paciente viene con una colecistitis, ¿no es cierto? Una colecistitis, le van a operar, le van a sacar la vesícula y está curado el paciente. Eso es con fines terapéuticos, porque se va a curar después de esa operación. O puede ser de diagnóstico. Por ejemplo, viene un paciente que tiene dolor abdominal y no se sabe por qué. Va a decir, hace 3 meses me duele y yo no sé qué es. Entonces el médico le pide su ecografía, le toman tomografía y no hay nada, no aparece nada. Entonces el cirujano decide abrir el abdomen o abrir esa parte donde hay dolor para saber qué es lo que está provocando esa molestia. En ese caso se llamaría con fines de diagnóstico, para poder diagnosticar ha hecho esa intervención. Pasamos. No, tienen que descargar, hay que descargar. Magíster, mi internet está lento, por eso no me carga. Que alguien más lo presente, Magíster. Josué, claro. A ver, otra persona, por favor. ¿Quién va a compartir? Delegados.
A ver, pasemos. Ya. Dijimos que el trabajo era en equipo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese equipo está el cirujano, que es la persona que efectúa la intervención quirúrgica. Y ayudante cirujano es el segundo cirujano. Y también este cirujano ayudante tiene funciones específicas, porque uno solo no puede operar. Por eso entra cirujano principal y cirujano ayudante, o cirujano 1 y el cirujano 2. Pasamos. La enfermera instrumentista, ¿no? Es la enfermera que ha hecho una especialidad en lo que es instrumentación y tiene conocimientos amplios de cada una de las fases de la intervención y por eso que forma parte de ese equipo. El anestesiólogo es el médico especialista en administración de anestesia. Es un profesional importante porque induce al paciente para que se pueda operar, ¿no? Le hace una inducción a través de un anestesis, de un medicamento, ¿no? Para que pueda el paciente entrar en una etapa o en una fase en el que pueda ser intervenido sin que el paciente esté sintiendo el dolor. Puede estar consciente, sí. Por ejemplo, en cirugía de apéndice, cuando es la tradicional, el paciente no está dormido, está despierto, pero no hay sensibilidad. Por eso la anestesia bloquea la sensibilidad, no siente dolor. En cambio, cuando es, por ejemplo, la misma apendicectomía, pero con cirugía laparoscópica, tiene que inducirle al sueño. Ahí sí está durmiendo y no siente absolutamente nada. Y cuando ya despierta, está operado. Así es. Entonces, el anestesiólogo es el que administra, ¿no es cierto?, el fármaco, es la anestesia, monitorea permanentemente para que la cirugía se lleve a cabo sin ninguna novedad. Pasamos. A ver, circulante. La enfermera circulante es aquella profesional que tiene que ver, por ejemplo, la operatividad de los equipos de sala. Tiene que verificar el coche de paro de sala de operaciones. Tiene que ver, por ejemplo, que no falte ningún insumo para la operación. Y tiene que preparar también para que actúe rápidamente en caso de cualquier evento que suceda. Por ejemplo, si el paciente hace un paro cardíaco en sala de operaciones. Entonces la enfermera circulante es la que va a administrar los medicamentos que el médico le indique, ¿no? Es la persona que va a colaborar también en lo que es la reanimación cardiopulmonar en caso de que el paciente haga paro cardíaco.
Luego, personal auxiliar. El personal auxiliar generalmente se encarga de lo que es abastecer de insumos, hacer la limpieza, ¿no? De la mesa de mayo, por ejemplo, o probar ya y conectar el aspirador, etcétera, ¿no? Así, cada uno tiene funciones específicas. Pasamos. Ya, ahí dice preparación preoperatoria e intervenciones de enfermería. Cuando hablamos de intervención, estamos hablando de un conjunto, ¿verdad? De un conjunto de acciones realizadas al paciente previo al acto quirúrgico. Previo al acto quirúrgico. Destinadas a poder identificar condiciones físicas, psíquicas que puedan alterar la capacidad del paciente. Entonces, quiere decir que la enfermera también va a hacer su diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico, es las acciones que va a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en esta etapa es la que se identifica, dijimos, condiciones físicas y psíquicas. ¿Qué alteraciones puede tener? Si quizás es obesa, ¿no? Es obesa. Entonces, ¿qué medidas va a tomar en cuenta el anestesiólogo en sala de operaciones? O puede ser paciente hipertenso, paciente diabético, porque no porque es diabético no se va a operar, sí se opera normal, pero hay que comunicar eso al médico para que pueda tomar precauciones. Pasamos. El periodo preoperatorio abarca el espacio comprendido desde que el paciente es informado, ¿no? A través del médico que va a recibir, que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. El médico es el responsable de informarle de que se va a operar, porque no hay otra medida, no hay fármaco que le pueda solucionar el problema. Entonces, esa parte, por ejemplo, va a ser importante para el paciente, ¿no? Entonces, esto lo hace el médico, también la enfermera tiene que hacer esa orientación, esa información, esa consejería al paciente que se va a operar. No es fácil operarse, no es fácil, nos dicen te vamos a operar mañana y no asimilamos rápidamente que esa es la única solución para el dolor que tienes, ¿no? Entonces hay que tener bastante tino cuando tratamos al paciente en el periodo preoperatorio. Pasamos. Objetivos. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? Preparar psíquicamente al paciente y familia. Porque a la par que está estresado el paciente, sus familiares están doblemente estresados. Y nuestra obligación es bajar esa ansiedad. Bajar esa ansiedad, no solo del paciente, sino de su familia. Además, prevenir complicaciones que puedan, que impidan una rápida recuperación. Por ejemplo, una infección respiratoria o vasculares van a hacer que se retrase la recuperación del paciente. Por eso hay que prevenir.
Pasamos. A ver, no le pase. Objetivos, ya. Preparar físicamente, ¿no? Ya hemos preparado psicológicamente, ahora preparamos físicamente al paciente. Para una intervención quirúrgica. Ya no se utiliza el rasurado, por ejemplo. Ya no se utiliza el rasurado. Solamente si son los vellos muy grandes, hay que coger una tijerita y se tiene que cortar, ¿no? ¿Y por qué se dice que es preferible usar tijerita? Porque con la hoja de afeitar quizá podemos provocar algunas laceraciones. Entonces, por eso que se prefiere que se haga con una tijerita, lo que es sí es largo el vello, si no, no. Y la preparación física va a ser diferente de acuerdo a las normas establecidas, ¿no? ¿A qué hora se va a hacer la preparación de la zona operatoria? ¿A qué hora es que se lleva a sala al paciente? Todos esos aspectos generales, ¿no? Otra, educar al paciente y familia sobre su patología e intervención quirúrgica. Sobre su patología. Pasamos. Valoración. Esta parte es muy importante porque vamos a valorar las condiciones psíquicas del paciente y de la familia, ¿no? Las condiciones psíquicas. Porque hay personas que tienen una ansiedad crónica o estrés crónico, entonces, lejos de colaborar en el procedimiento que es la intervención quirúrgica, van a ocasionar más problemas, ¿no? Valorar las condiciones físicas del paciente. Verificar el diagnóstico del paciente y el tipo de cirugía. Tenemos que empaparnos a través de la historia clínica de qué le van a operar y qué es lo que queremos identificar, ¿no? Entonces, vamos a verificar el diagnóstico del paciente y el tipo de cirugía. Otra, valorar el grado de conocimiento sobre la intervención quirúrgica. Le vamos a indicar al paciente, a usted le van a operar de una colecistectomía. ¿Usted sabe qué es la colecistectomía? Algunos saben y te van a contestar, algunos no. Entonces, de acuerdo al nivel del paciente, explicarle en sus términos. Hay que hacerlo fácil la información y no difícil. Entonces es importante valorar el grado de conocimiento sobre la intervención quirúrgica. Pasamos. Evaluar, dice, evaluar la capacidad de la capacidad de comprensión del paciente, familia, porque de todas maneras el nivel de educación es importante. Por eso nos dice ahí, evaluar la capacidad de comprensión del paciente y su familia. ¿Cuánto nos está entendiendo lo que le estamos diciendo? O quizá no nos entiende nada. Entonces hay que también primero saber algunos antecedentes del paciente. Averiguar al paciente y familiar sobre alergias o medicamentos. O sea, preguntarle, ¿usted tiene alguna reacción alérgica a alguno de los medicamentos o antisépticos?
Si es no, respóndanle que no, pero con honestidad. Si hay algún medicamento que hace tiempo les ha provocado una reacción o les ha provocado quizás alguna molestia como el dolor de cabeza, dificultad para tragar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es importante avisar, porque ni el médico ni la enfermera van a saber qué medicamentos a usted le provoca alergias. Eso es importante comunicar. Controlar signos vitales y evaluar sus posibles alteraciones. Claro, evaluar los signos vitales. A ver, quizás el paciente tiene una bradicardia. Quizás su presión arterial está elevado. O solamente por la intervención quizás la ansiedad ha hecho que se eleve. Entonces se tiene que monitorear en ese caso, ¿no? Monitorear. Controlar signos vitales y evaluar sus posibles alteraciones. Ya sabemos cuánto es el valor de cada uno, ¿verdad? De la temperatura, de la presión. Porque una alteración, por ejemplo, de la presión arterial va a significar que el paciente no se pueda operar. Por eso es importante hacer antes todo esto, para evitar molestias al paciente, porque se supone que todo lo que me tienen que hacer ya me está diciendo el médico. Si no me dice, lo asumirá ella, ¿no? Así pensarán seguramente. Entonces, a ver, pasamos. Magíster, eso es, ahí termina. Ya, ahí nomás termina, ¿no? Listo. A ver, la otra es sesión 21, creo que es. A ver, pase. Ya, habíamos dicho que esta fase preoperatoria se subdividía en dos etapas: preoperatoria mediata y preoperatoria inmediata. ¿Qué tiempo comprende, por ejemplo, la preoperatoria mediata o mediato? Es mucho antes que el médico ya le informa que se va a operar. Por ejemplo, desde el momento en que se ha entrevistado con el cirujano y el cirujano le da todo el paquete, ¿no? Para que se realice los exámenes preoperatorios. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya empieza el preoperatorio inmediato. Hasta 24 horas antes de la intervención. Entonces, preoperatorio dice, es el periodo comprendido desde que ingresa el paciente al hospital y tiene la consulta con el cirujano hasta las 12 horas antes del acto quirúrgico. O puede ser
24 horas antes de la intervención quirúrgica. Y en este tiempo se realizan funciones específicas, en este tiempo mediato que estamos diciendo. Puede durar una semana, puede durar un mes, dependiendo qué exámenes le indica el cirujano. De acuerdo a eso va a demorar el tiempo. Pero cuando es de emergencia, también se hace todas las fases, pero en menor tiempo, porque es emergencia. Para eso hay un laboratorio de emergencia para que pueda ejecutar, ¿no?, los exámenes de emergencia. Entre las actividades que debe realizar en esta etapa preoperatoria mediata es, por ejemplo, revisar las indicaciones médicas en la historia clínica o también en el Cardex del paciente, que ya probablemente la enfermera que antecedió ya colocó, ¿no? Entonces hay que revisar eso. Es importante, dijimos, la parte psicológica, ¿no? Y para eso es que tenemos que explicar al paciente con bastante empatía, con amabilidad. Ponerse siempre en el lugar del otro, porque ya, como hemos manifestado, la operación para nadie es una experiencia agradable, para nadie. Desde el momento en que el cirujano le dice, usted se va a operar, empieza su ansiedad. Y va a tener una serie de temores. Toda persona normalmente va a tener temor a la muerte, temor a quedarse discapacitado y dice, quizá la anestesia me va a chocar, quizá me van a dejar con alguna secuela, me voy a quedar paralítica. Tiene temor de todo eso, porque es desconocido para el paciente. Porque el acto quirúrgico es una experiencia nueva, al menos para los que se operan por... Entonces no conocen ni cómo es sala de operaciones. Cuando ya han entrado varias veces, bueno, ya tienen alguna idea, pero los que entran primera vez, por eso es importante en la parte de antecedentes preguntarle, ¿ya se operó de otras patologías? Si nos dice que sí, bien, ya tiene algún conocimiento, alguna experiencia, al menos de lo que es sala de operaciones. Si nos dice, es primera vez que me opero, ahí se tiene que trabajar en la parte psicológica, porque la ansiedad va a hacer que baje sus defensas y no nos conviene, ¿no es cierto?, que tenga que llegar a deprimirse y a veces desisten de la operación. Para eso es importante que la enfermera tenga que explicarle cada una de las etapas, en qué consiste, porque muchas veces el cirujano no lo hace. Ellos lo único que hacen es darle las órdenes de todos los procedimientos, de todos los exámenes al cual se debe de someter. Pero la enfermera, esa es una de sus funciones, ¿no? Explicarle cada una de las etapas, porque el paciente no conoce absolutamente nada. El otro punto es lo que es controlar los signos vitales. Dentro de los signos vitales estamos hablando de lo que es
la respiración, la presión arterial, el pulso, ¿verdad? Entonces pueda que este paciente quizás es hipertenso. Averiguar cuánto tiempo es que toma ya medicación, qué medicamentos toma. ¿Para qué nos sirve averiguar eso? Quizá este paciente, a más de tomar el antihipertensivo, también toma aspirina. Y la aspirina se suspende 7 días antes que se opere el paciente. Porque ¿qué va a suceder si nosotros no indagamos, no averiguamos qué antecedentes tiene y qué medicamentos toma? Simplemente el paciente va a seguir tomando. ¿Y qué va a pasar si va a seguir tomando la aspirina? Puede tener una hemorragia en sala de operaciones y puede hasta llegar a morir. Porque tiene que ser 7 días antes. Y eso ya en el preoperatorio inmediato ya le explicamos al paciente por qué tiene que suspenderse. ¿Verdad? ¿Alguien me puede indicar qué es la aspirina? ¿Para qué sirve? A ver, Michael Rojas, ustedes ya llevaron farmacología, por consiguiente conocen ya los medicamentos. Magíster es un anticoagulante. Anticoagulante, magíster. ¿Cómo? Anticoagulante, magíster. Así es. Por eso que puede traer problemas en sala de operaciones durante el intraoperatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, es necesario averiguar antecedentes. También otra puede ser diabético. Entonces, también averiguar qué medicamentos consume para la diabetes, si es compensada o es descompensada, porque puede haber diabéticos descompensados. Es importante averiguar eso también. Medir dice peso y talla. El peso. ¿Para qué me interesa el peso? Por supuesto. Porque si es obesa, es un paciente de riesgo. Alto riesgo. Porque la obesidad, así como por ejemplo en esta pandemia, la obesidad ha sido un factor negativo. Paciente obeso era vulnerable. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo que tiene en exceso la persona obesa no permite que haya una buena oxigenación. Por eso la obesidad es un factor de riesgo. Además, los obesos tienen el riesgo también de presentar diabetes, hipertensión y también en el postoperatorio infecciones de la herida operatoria. La otra es la desnutrición. Tampoco la desnutrición va a ser buena. Imposible. También es un factor de riesgo. Si es desnutrida, ¿no es cierto? Probablemente tenga también anemia. Y la anemia es factor de riesgo también durante la operación. Porque se supone no está transportando la misma cantidad la cantidad ideal que debemos tener en cuanto a la hemoglobina. Si es anémica, debe estar bajísimo en hemoglobina. Y todo paciente que se opera siempre va a sangrar.
No mucho, pero va a sangrar. Y si es anémica, peor, ¿no? También en esta etapa se va a tomar el electrocardiograma. El electrocardiograma que lo toma la enfermera. Entonces, también el electrocardiograma, por supuesto, eso lo va a leer el internista o el cardiólogo, ¿no? A través del electro se va a identificar algunas alteraciones a nivel del corazón. Observar el estado de la piel. ¿Para qué? Para poder valorar el estado de hidratación, el estado de nutrición. Como les dije, el paciente que se va a operar tiene que estar bien hidratado y con un buen estado de nutrición. La piel, ¿por qué observo la piel? Puede ser una persona que está quizás pálida o quizá tiene algún grado de cianosis a nivel de los labios, ¿no? Entonces eso me puede estar indicando algún factor de riesgo. Verificar la ejecución del riesgo quirúrgico. En esta etapa se realiza el riesgo quirúrgico. ¿Y en qué consiste el riesgo quirúrgico? Anoten, el riesgo quirúrgico consiste en una evaluación minuciosa de los órganos más importantes, como es corazón, lo que es pulmones, corazón, pulmones, riñones. Magíster, ¿podría repetir? En base a los exámenes que ya se le ha tomado al paciente. ¿Y quién hace esta evaluación de riesgo quirúrgico? El médico internista o el cardiólogo. Cualquiera de los dos puede hacer. Repito, el riesgo quirúrgico es una evaluación minuciosa que se realiza de los órganos más importantes: corazón, pulmones y riñones. En base a los exámenes al cual ha sido sometido el paciente, como es examen de sangre, ¿no? Hemograma completo, electrocardiograma, examen de orina, y ¿qué más le piden? Ecografías, ¿no? En base a eso se hace esa evaluación minuciosa. ¿Quién lo realiza? El internista o el cardiólogo. Eso es. Ahora, el riesgo quirúrgico puede ser riesgo quirúrgico de grado 1, de grado 2, de grado 3 o de grado 4, dependiendo a los hallazgos que encuentre el internista o cardiólogo en la evaluación que realiza. Si tiene algún factor de riesgo que va a ocasionar quizás alguna complicación, el internista no le da pase. Indica que no es posible todavía que se opere por estas razones. Y así pone en su informe. ¿Por qué? Porque si tiene un riesgo 3, por ejemplo, es hipertenso, pero está controlado a través de los medicamentos que toma. Es diabético, pero está compensado.
Entonces, el internista va a decir, bueno, está compensado, es riesgo quirúrgico de grado 2. Y a los familiares se les hace saber. Su familiar tiene hipertensión, tiene diabetes. Eso es factor de riesgo. Su familiar está entrando a sala con riesgo de grado 2. Entonces, si algo pasara, ¿no? Si algo pasara, entonces le hemos hecho saber a sus familiares que era de alto riesgo. Porque si no hacemos eso, si por ejemplo un paciente ingresa sin riesgo quirúrgico y pasa algo, todo el equipo de cirugía estaría involucrado. Enfermera, los 2 cirujanos, el anestesiólogo, todos. El riesgo quirúrgico es muy importante porque es el momento en que el internista o cardiólogo va a identificar patologías. ¿Me entiende? Ahora, en base al informe que realiza el internista de lo que es el riesgo quirúrgico, pasa a la evaluación anestesiológica. Evaluación anestesiológica. ¿Quién lo ejecuta eso? Lo ejecuta el anestesiólogo. Y es el que dice si se opera o no. Es el que pone en la historia apto, no apto. Y solo el apto se puede operar. El no apto, no. Mientras que le traten la patología que es un riesgo para la operación. Salvo que sea emergencia. Ahí sí entra, sí o sí, por la emergencia. Si pasa algo, bueno, ya era por la emergencia, ¿verdad? Pero de todas maneras se tiene que realizar el riesgo quirúrgico y la evaluación anestesiológica también. Pasamos. Un ratito, ya voy a...
A ver, el preoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, este periodo está comprendido, dijimos, desde las 12 horas antes del acto quirúrgico, de 24 a 12 horas antes del acto quirúrgico hasta el momento de la intervención quirúrgica. En esta etapa es, ¿no es cierto?, que la enfermera va a realizar las actividades siguientes. Comprobar que el paciente esté en ayuno y colocar en NPO. Se coloca el cartel en la cabecera del paciente o en la parte inferior, ¿no? NPO. ¿Para qué le ponemos eso? No vaya a ser que la nutricionista venga y no se percate que el paciente tiene intervención quirúrgica y le dé desayuno. Porque en realidad la nutricionista debe primero averiguar y observar el CARDEX de que el paciente va a ser operado. Pero a veces no ocurre eso, pues ha pasado en la realidad de que ha habido casos en que la nutricionista le dio desayuno. Entonces no se llega a operar. Y es un problema para el paciente, para el equipo de cirugía también. Entonces siempre es importante colocar en lugar visible, que por eso decimos en la cabecera o en la parte inferior de la cama, con letra grande, NPO, nada por vía oral. Controlar los signos vitales. Tiene que controlar los signos vitales y registrar en la historia clínica un aseo matinal, ¿no?, del paciente. Si acaso el paciente es joven, no le hacemos aseo matinal, se puede bañar. En ese momento también le indicamos qué parte es, si se va a operar de apendicectomía, apendicectomía es de emergencia, perdón, apendicectomía nunca va a ir a hospitalización, entra por emergencia. Se va a operar de una colecistitis. Entonces, ¿de dónde a dónde necesitamos que se haga la preparación de la zona operatoria? Si es varón, desde por debajo de la tetilla hasta tercio medio del muslo, ¿verdad? Hasta ahí se debe de hacer la preparación de la zona operatoria. Y por la parte de los laterales hasta más allá de la línea media. Entonces le indicamos al paciente que se bañe bien y que se frote, tomando énfasis siempre lo que es el ombligo. El ombligo, porque ahí al hacerle una cirugía laparoscópica le van a hacer una abertura pequeña. Tiene que estar limpio. Entonces al paciente se le indica eso, ¿no? Que se friccione, que se lave bien el ombligo y si es varón, desde la tetilla hasta el tercio medio del muslo. Porque a un joven no le vamos a estar lavando su preparación de la zona operatoria. No, para el propio paciente es incómodo. Si es un anciano, sí, le vamos a tener que hacer nosotros la preparación de la zona operatoria. Pero si es joven, no, él se puede bañar y frotar las partes que le vamos a decir para que se tenga que hacer un baño bastante limpio, tomando énfasis en el ombligo y los pliegues. Eso también depende mucho de la patología, pues, ¿no? Y de la edad más que todo. Adulto mayor, por ejemplo, de 60 años, 65 o 70,
tampoco le vas a obligar a que vaya a bañarse. Y si va y te dice, porque de 60 está joven, ¿no? Te dice, yo me voy a bañar, no quiero que me haga usted la preparación de la zona operatoria, yo me baño, indíqueme usted. Preferible es acompañarle o el personal técnico que le acompañe, ¿no? En la puerta, porque quizás se da un resbalón o algo y puede pasar un evento adverso. Canalizar vía periférica. La vía periférica se va a canalizar con un catéter número 18 y una infusión de cloruro de sodio. El paciente va a entrar a la sala con cloruro de sodio. Tiene que haber permiso y autorización para la cirugía. El paciente firma la hoja de consentimiento informado. Se supone que previamente su cirujano ya le explicó en qué consiste esto. Incluso esta hoja de consentimiento debe hacerle firmar el cirujano. Pero también como el trabajo es en equipo, nosotros tenemos la obligación de revisar. ¿Tiene o no tiene la hoja de consentimiento informado? Porque esto es requisito para que se opere. Si no, no se va a operar. Porque si pasa algo, sus familiares van a decir, ¿y quién ha autorizado? Nosotros no queríamos que se opere. De todo pasa en un hospital, entonces más vale prevenir. ¿Qué más? A ver, el consentimiento debe ser escrito con palabras cortas, breves y frases sencillas. Bueno, ahí nos vamos a quedar en el preoperatorio. Hemos leído este mediato y el inmediato. Preoperatorio mediato, ya hemos dicho que inicia desde el momento en que el cirujano le indica al paciente que se opere hasta antes de 24 horas de la operación, ¿verdad? Y la preoperatoria inmediata es de 12 a 24 horas antes, ¿no es cierto?, de la operación. Quiere decir, si mañana se va a operar, el preoperatorio el preoperatorio inmediato empieza a partir de las 8 de la noche o 9 de la noche, porque ahí es que vamos a realizar esas actividades que hemos mencionado en ese tiempo. Incluso cuando es de emergencia, no quiere decir, porque es emergencia no se va a cumplir todas estas etapas. Igual se cumple. Solo se disminuye el tiempo y se ejecuta todo. Al contrario, con mayor razón en pacientes que van a entrar de emergencia. Bueno, entonces lean un poco en la casa, capten y tomamos orales la semana que viene